Las campañas de vacunación contra la COVID-19 están en marcha en muchas partes del mundo mientras proliferan las nuevas variantes del virus. Numerosos países han aumentado sus restricciones ante el temor de una nueva ola de contagios. Es una carrera contra reloj. Las campañas de vacunación están priorizando por lo general al personal sanitario y a los residentes en centros de mayores, pero no todos los países están siguiendo la misma estrategia. Indonesia comenzó hace 2 semanas una de las campañas de vacunación más masivas y polémicas del planeta. Es el país del sudeste asiático más azotado por la COVID-19 y registra récords diarios de contagios y fallecimientos. Las autoridades se han propuesto vacunar al 65% de sus 270 millones de habitantes en los próximos 15 meses. Pero a diferencia de las demás campañas en el mundo, está priorizando a la población joven. La primera inyección del Programa Nacional de Vacunaciones de Indonesia la recibe el presidente Joko Widodo. Quiere generar confianza, pero el plan es bastante controvertido ya que prioriza a los jóvenes, dejando a los ancianos de lado. Incluso los influencers de las redes sociales están en primera línea, como Riza Saraswati, cantante y escritora que recibió la vacuna la semana pasada. Junto a los protocolos de higiene, la vacunación es una de las mejores medidas contra la pandemia. Espero que la vacuna devuelva la esperanza a los que la perdieron el año pasado por la negligencia y la inacción y se unan a la campaña de vacunación. Los mayores no están tan contentos. La vacuna no se ha aprobado entre ellos aún, aunque estudios recientes muestran que la COVID es 20 veces más mortal entre los indonesios mayores de 60 que entre los jóvenes. Rasanya tuh bosan. Terus dia diam di rumah. Quedarse en casa es muy aburrido. Espero que la vacuna sea pronto accesible para nosotros, los mayores. De momento espero que además de proteger a ellos, los jóvenes vacunados, nos protejan también a los mayores y a los niños que no han sido vacunados. Kaum lansia dan anak-anak yang belum bisa divaksin. El gobierno justifica esta priorización por razones fundamentalmente económicas. Kita melihat bahwa kelompok ini memang adalah kelompok La mayoría de esas personas jóvenes realiza actividades económicas para mantener a sus familias, son actores económicos. Así que priorizamos a los que tienen entre 18 y 59 años. Los mayores no suelen realizar esas actividades fuera de casa porque no son el eje de la economía familiar. Bukan penggerak tulang punggung ekonomi keluarga ya. La estrategia de vacunación desata el debate en las calles. No estoy de acuerdo, los ancianos son quienes más lo necesitan. Estoy de acuerdo porque aún no hay vacuna para los ancianos. No creo estar de acuerdo, los mayores son más vulnerables que los jóvenes. El Ministerio de Salud asegura que los ancianos comenzarán a ser vacunados entre marzo y abril, cuando las vacunas de BioNTech, Pfizer y AstraZeneca Oxford lleguen a Indonesia. ¿Y cuál es la mejor estrategia de vacunación? Pues sobre esto vamos a hablar con la doctora Eugenia Corrales Aguilar, microbióloga y viróloga en la Universidad de Costa Rica. Doctora Corrales Aguilar, muchas gracias por atendernos. ¿Qué opina usted de la estrategia de Indonesia de priorizar a la población joven en la campaña de vacunación? ¿Se frenaría así más rápidamente la extensión del virus? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, la priorización de las vacunaciones depende mucho de muchas dimensiones, hay que contextualizarlas en cada país específicamente. Sin embargo, la escogencia de esta priorización tiene que estar basada en cuál va a ser mi objetivo. Si va a ser reducir mortalidad, si va a ser reducir enfermedad, si va a ser quitarle la presión al sistema de salud, pero también depende de las características de la vacuna. Si la vacuna lo que va a evitar es la severidad y la hospitalización y la muerte, o si lo que interfiere es en la transmisión. Hasta ahora, las vacunas que están más avanzadas en el mercado para coronavirus, lo que están demostrando es que disminuyen la severidad, o sea, disminuyen que yo me enferme
me hospitalice y sucumba a la muerte. Sin embargo, todavía no hay evidencia de que estas vacunas evitan que yo tenga el virus y el virus se replique y pueda transmitirlo. Entonces, esta estrategia puede ser muy complicada en el sentido que puede ser que disminuyan los casos totales de infectados, pero no van a disminuir en sí las hospitalizaciones, la severidad y las muertes, porque no es la población que está siendo protegida. Y bueno, vacunar primero a los jóvenes. ¿Qué riesgo supone esta estrategia para las personas mayores y más vulnerables? Pues desde mi punto de vista es un gran riesgo, precisamente por lo que le decía que todavía no se ha demostrado que estas vacunas evitan la transmisión. No sabemos cuántos virus son necesarios para contagiar a una persona. ¿Es un virus, 100 virus, 1000 virus, 1 millón de virus? Y entonces si esta vacuna lo que hace no es evitar que yo me infecte, pero sino más bien lo que evita es que me enferme, todavía puedo transmitir el virus y le estoy transmitiendo el virus a esa población más vulnerable, con más factores de riesgo y que puede complicarse más y morir más. Entonces, desde el punto de vista ético es complicado porque no estoy protegiendo a la población vulnerable, y también desde el punto de vista social, porque puede ser que más bien los jóvenes, al sentirse protegidos por la vacuna, descuiden las medidas de control para evitar la transmisión. ¿Y hay algún país en Latinoamérica que haya tomado ese camino? Bueno, no le puedo mentir que obviamente han habido gobiernos y sobre todo personas muy defensoras de que hay que salvar la economía cuando proponiendo estas estrategias, pero sin embargo se han hecho los estudios muy cuidadosos en todos los países que están vacunando, desde México, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, y se ha mantenido esa priorización porque sabemos que es el que va a tener mayor impacto ya a nivel a futuro en las muertes. Y entonces, al no tener esta presión sobre el sistema de salud y al no tener esta presión de que la gente se puede morir, pues la economía va a tener una mejor posibilidad de surgir. Doctora Corrales Aguilar, Costa Rica comenzó la campaña de vacunación el 24 de diciembre, centrada en el primer grupo de riesgo, que son los ancianos, personal de salud, policía, bomberos, Cruz Roja y otros de primera respuesta. Sin embargo, Pfizer ha suspendido los envíos de la vacuna debido a ajustes en la producción y los reanudará a mediados de febrero. ¿Qué supone esto para la campaña? Bueno, primero fue un balde de agua fría para todos, porque todos íbamos ya muy encaminados a que ya íbamos a ser vacunados, sobre todo los ancianos y las personas de primera línea, y después ya la población adulta con riesgo y de último la población adulta sin riesgo. Sin embargo, esta noticia, igual que a todos en el mundo, pues lo que nos dice es que debemos tener paciencia, seguir tratando de tener paciencia hasta tener esta solución de la vacunación. Pero además lo que nos sugiere y lo que nos exige es a tener un mayor cuidado y asumir todas estas medidas que ya todos sabemos, como es el uso de mascarilla, como es el evitar los conglomerados, como es evitar estar cerca de las personas, o sea, mantener nuestras distancias por medio de todas estas medidas que hay que mantenerlas por mayor tiempo. Aún así, la amenaza de estas variantes virales que pueden ser un poco más transmisibles nos llama no solo a reforzar todas estas medidas, sino también a esperar todavía más pacientemente las vacunas. Pues doctora Eugenia Corrales Aguilar, microbióloga y viróloga en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estas explicaciones. Las restricciones y el confinamiento para luchar contra el coronavirus están provocando disturbios y manifestaciones en muchos lugares, como fue el caso en Holanda durante 3 noches consecutivas. Decenas de jóvenes salieron a las calles en varias ciudades del país para protestar contra el toque de queda en vigor desde el fin de semana y se produjeron actos de violencia. Veamos. Imágenes de los disturbios de principios de semana en Rotterdam. Sucesos parecidos tuvieron lugar en Haarlem y otras localidades, donde la protesta derivó en saqueos de tiendas y destrozos en edificios. Las autoridades dicen que la mayoría eran adolescentes. El primer ministro del país condenó la violencia. Para empezar, los disturbios son inaceptables, algo que cualquier persona normal solo puede ver con horror.
Uno se pregunta qué mueve a esas personas. Esto no tiene que ver con protestar, es violencia criminal y como tal nos ocuparemos de ella. Las protestas comenzaron de forma pacífica durante el fin de semana como manifestación contra el confinamiento y el primer toque de queda nocturno desde la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento aprobó la medida debido a la variante británica del virus que está golpeando el país. La pandemia nos ha afectado a todos, pero no por igual. En su último informe, la ONG Oxfam alerta sobre cómo esta crisis sanitaria y económica está profundizando aún más la brecha entre ricos y pobres. Mientras que el 10% más rico del planeta recuperó en tiempo récord las pérdidas ocasionadas por la pandemia, miles de millones de personas vivirán en situación de pobreza al menos una década. Cuando comenzó la pandemia, las bolsas del mundo se desplomaron. Un año después, suben a niveles récord. Los más ricos tienen cada vez más y los más pobres cada vez menos. El mundo atraviesa la peor crisis del mercado laboral desde los años 30 del siglo pasado. Millones de personas perdieron su trabajo y su sustento. Los sectores más golpeados son los que suelen emplear mujeres, como el comercio minorista, los cuidados y la restauración, por nombrar unos pocos. En su último informe, la ONG Oxfam también subraya que la desigualdad va más allá de lo monetario, cuesta vidas. Los brasileños negros tienen un 40% más riesgo de morir de COVID-19 que los brasileños blancos. Es tiempo de actuar, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y alerta que si no se toman medidas urgentemente, el crecimiento de la desigualdad será irreversible. Pues así es. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho y hasta pronto.